Veni Creator Spiritus, et suarum visita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo que es recto y bueno según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Bueno, entramos con este ejercicio, con esta contemplación, en la cuarta semana de los ejercicios, la cuarta y última, en la cual contemplaremos a nuestro Señor Jesucristo resucitado, nuestro Señor Jesucristo triunfante, glorioso. Y así que bueno, terminó la tercera semana en la que contemplábamos la pasión. Y la cuarta semana tiene por finalidad poner nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo glorioso y resucitado, porque el término de la encarnación no fue solamente la pasión, sino cumplir todo el misterio pascual. Fue también resucitar y subir a los cielos para abrirlos para nosotros, para abrir de par en par las puertas del cielo para todos los que se acojan a la misericordia y a la vida que Jesucristo nos vino a proponer y nos vino a traer. San Ignacio propone como primer ejercicio, primera contemplación de esta semana, la aparición de nuestro Señor a María Santísima. Está en el número 18 de los ejercicios, número 18 y siguientes. Primera contemplación, como Cristo nuestro Señor apareció a Nuestra Señora. Es una tradición de la Iglesia que la primera persona a la cual el Señor se apareció es María Santísima, aunque esa aparición no consta en los evangelios. Sin embargo, Jesús se lo reveló a Santa Teresa de Jesús. Ella cuenta que se le apareció Jesús resucitado y que se le apareció a María Jesús resucitado, y le dijo esto Jesús a Santa Teresa: díjome que resucitado había visto a Nuestra Señora, porque estaba ya con gran necesidad, que la pena la tenía tan absorta y traspasada, que aún no tornaba luego en sí para gozar de aquel gozo, el gozo de verlo resucitado, y que había estado mucho con ella, porque había sido menester hasta consolarla. Así dice Santa Teresa. Bueno, San Ignacio pone como, bueno, la oración preparatoria es la acostumbrada, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean para la mayor gloria y alabanza de Dios nuestro Señor. Y San Ignacio pone como primer preámbulo en el número 219 la historia. Es aquí como después de que Cristo expiró en la cruz y el cuerpo quedó separado del alma y con él siempre unida a la divinidad, su alma bienaventurada, igualmente unida a la divinidad, descendió al lugar de los muertos, como de allí sacó las almas justas y vino al sepulcro, y como ya resucitado se apareció en cuerpo y alma a su bendita madre. Esta es la historia. Voy a mencionar brevemente los puntos de San Ignacio para después hacer algunas consideraciones sobre la resurrección que nos pueden ayudar en esta contemplación. Segundo preámbulo es la composición viendo el lugar. Será aquí ver la disposición del Santo Sepulcro y el lugar o casa de Nuestra Señora, mirando las partes de la casa en particular, asimismo la habitación o el oratorio. Imaginar el sepulcro donde nuestro Señor resucita con un gran esplendor. De hecho, quedó impresa su figura en la sábana santa por una gran radiación energética, como dicen los que han estudiado la sábana santa, como una gran profusión de luz. Quedó impresa esa imagen de nuestro Señor en el santo sudario que envolvía su cuerpo. Podemos imaginar así el sepulcro, era una cueva, un sepulcro excavado en la roca,
y también la casa de Nuestra Señora. Podemos también imaginar que ella estaba en el cenáculo, una habitación superior, dicen los evangelios, en el segundo piso, donde fue la última cena y donde ella se había retirado, probablemente en compañía de las otras santas mujeres y de algunos de los apóstoles y discípulos, y donde se le apareció nuestro Señor muy temprano durante la noche del sábado al domingo, que para los judíos es el domingo, o el domingo muy temprano. El tercer preámbulo, pedir lo que quiero, y esta es la gracia propia de esta cuarta semana. Es ahora pedir gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Ahora en la pasión pedíamos el dolor con Él, ahora es ser partícipes de su gozo y su alegría, de la alegría de Él, de la alegría de la Virgen. No solo alegrarnos en Él, mirándolo a Él, que también, sino con Él. Gozarme de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Se trata de una alegría y de un gozo espirituales que son frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, una gracia de Dios que tenemos que pedir. Esta alegría, que pedimos, es como un anticipo de la gloria del cielo. Porque nuestro Señor, porque San Pablo dice que el reino de Dios es justamente gozo en el Espíritu Santo. Y entre los frutos del Espíritu Santo, en la carta a los Gálatas, San Pablo enumera el gozo. El cristiano no puede ser triste, tiene que aprender a vivir alegre en medio de este mundo. Alegraos en el Señor siempre, dice San Pablo, lo repito, alegraos. Tiene que aprender a vivir siempre con esta alegría de Cristo resucitado, porque somos ya partícipes nosotros de su resurrección por la vida de la gracia. Y después pones entonces la petición, alegrarnos de tanta alegría de Cristo nuestro Señor. Y después pone San Ignacio, primer punto, segundo y tercer punto, los mismos que dijo en la meditación de la cena, es decir, los que se hacen siempre en la contemplación, en las contemplaciones. Ver las personas, ponernos en la escena como testigos, oír lo que dicen, mirar lo que hacen, buscar sacarle algún provecho espiritual para nosotros. Se puede pensar en el diálogo entre Jesús y la Virgen sobre los sufrimientos. Jesús que le dice, yo hago nueva todas las cosas, como había profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús que no quiso ahorrarle a María Santísima el dolor de verlo morir, pero ahora es la primera persona que viene a consolar. Tal vez hablaban de los frutos de la redención, pensaban en nosotros. Tal vez Jesús se gozaría en ella. Ella es el paraíso de la encarnación, María Santísima. En ella nuestro Señor encuentra todas sus delicias. Es la casa de oro que Él mismo se edificó para encarnarse, para vivir en ella, para gozarse de ella. Dice la Lumen Gentium que María es el primer fruto y el más acabado de la redención. En ella la Iglesia ya alcanzó su perfección, es decir, los miembros del cuerpo místico de Cristo. Y San Ignacio trae dos puntos importantes que tienen que estar presentes en todas las contemplaciones de esta cuarta semana, las contemplaciones de la resurrección. Es, dice él, considerar cómo la divinidad que parecía esconderse en la pasión, ahora aparece y se muestra tan milagrosamente en su santa resurrección por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Es decir, en la pasión la divinidad parecía esconderse para poder sufrir por amor nuestro. Ahora, en cambio, la divinidad se manifiesta por los grandes y santos efectos que hay en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y también, como quinto punto, que es el segundo de estas consideraciones generales que hay que ver en esta semana, puntos para meditar y para contemplar y reflexionar sobre nosotros, cómo la divinidad aparece. El otro es cómo Cristo trae oficio de consolar. Jesús resucitado se aparece para consolar, para quitar la aflicción, para alegrar, comparando cómo un amigo suele consolar a otro. Muy hermoso esto. Es la misión de consolador de Jesús. En el Evangelio de San Juan, en la última cena, cuando Jesús promete enviar el Espíritu Santo, dice, os mandaré otro consolador, porque el primero es Él. De hecho, en la última cena Jesús quiso consolar a sus apóstoles con los largos discursos que relata San Juan por la tristeza
que la inminente partida del Maestro les había provocado. Y en casi todas las apariciones de Jesús resucitado se ve esta función de consolador del Señor, de consolar. Así en Lucas 24 vemos cómo intenta consolar a los discípulos de Maús, se acerca a ellos, les explica las Escrituras y arde el corazón de ellos con estas explicaciones. Parte el pan para ellos y ahí lo reconocen porque es la celebración de la Eucaristía. Así con los apóstoles que no creían que era Jesús resucitado, a ellos les dice, miren mis manos, no soy un fantasma, los fantasmas no tienen ni carne ni huesos, soy yo. E incluso les pide comida. En Juan 21 se nos relata la aparición en el mar de Galilea, con la cual consuela a Pedro de su triple negación. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. En la aparición de Juan 20:21 les comunica el Espíritu Santo, sopla sobre ellos, recibid el Espíritu Santo, que es el otro consolador, y es Jesús quien se los da, quien se los envía. En la aparición a María Magdalena, que estaba muy triste y que ni siquiera lo lograba reconocer, Jesús la consuela. A propósito de esto, dice Santa Teresa en el Libro de la Vida, ¿quién nos quita estar con Él después de resucitado, pues tan cerca le tenemos en el sacramento donde está ya glorificado? Nosotros que tratamos tanto con la Eucaristía, allí en el sacramento está Cristo resucitado, que tiene este oficio de consolar, de confortar, de hacernos más fuertes. Santa Teresa compara la presencia eucarística con el momento en que Jesús resucitado se dirige a sus amigos para consolarlos. Dice así la santa: contempladle ya glorioso, resucitado, antes de subir al cielo, cómo animaba a unos, cómo daba fuerzas a otros. Y así es para nosotros como nuestro compañero en el Santísimo Sacramento. Su amor es tan grande que parece que no podría separarse ni un momento de nosotros para consolarnos. Eso dice Santa Teresa. En el camino de perfección, esto dice en el Libro de la Vida, lo que acabo de leer, en el camino de perfección, 26:4, dice, miradle resucitado, que solo imaginar cómo salió del sepulcro os alegrará, con qué claridad y con qué hermosura, con qué majestad, qué victorioso, qué alegre, como quien tan bien salió de la batalla donde ha ganado un tan gran reino, que todo le quiere para vos, y asimismo con él, pues es mucho que a quien tanto os da, devolváis una vez los ojos a mirarle. Bueno, entonces ver cómo ahora aparece la divinidad del Señor y cómo Él trae oficio de consolar, de confortarnos, de sanar nuestras dolencias, nuestras tristezas. Se puede hacer aquí también otras contemplaciones, si ustedes prefieren, de las que relatan los evangelios, la contemplación de la resurrección cuando encuentran el sepulcro vacío. La historia se encuentra en los 4 evangelios, en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24 y en Juan 20. Se puede ver la aparición a María Magdalena, la aparición a las santas mujeres, San Pedro y San Juan que van al sepulcro y lo encuentran vacío, la aparición hermosísima a los discípulos de Maús en Lucas 24, la aparición la tarde del mismo domingo de Pascua en el cenáculo a todos los apóstoles, etc. Si quieren hacer la contemplación de la resurrección, utilizando cualquiera de estas apariciones del Señor resucitado. Nos puede ayudar para penetrar más en esta verdad de la resurrección, considerar las razones por las que convenía que Cristo resucitase, según las trae Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Parte de la afirmación de que era necesario que Cristo padeciese para poder entrar así en su gloria. Se lo dice Jesús a los discípulos de Maús. No era necesario que el Cristo padeciese para poder entrar así en su gloria. Y Santo Tomás, a partir de esta necesidad, que es una necesidad de conveniencia, no absoluta, porque Cristo podía hacer las cosas de otra manera, pero eligió la más conveniente para nosotros, para el fin que se proponía, da Santo Tomás 5 razones por las cuales convenía la resurrección del Señor y que tienen que ver con los efectos que la resurrección produjo. De hecho, la primera es para afirmar la justicia divina, porque Dios levanta a los que se humillan, como dice María Santísima en el Magnificat.
ha derribado a los poderosos de su trono y ha levantado a los humildes. Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por amor y obediencia al Padre, por lo que según la justicia de Dios tenía que ser exaltado y resucitar. En ese sentido, Jesús, dice Santo Tomás en una de las objeciones, mereció la resurrección. En la carta a los Filipenses, después de hablar del anonadamiento de Cristo y de la muerte en cruz, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, como una consecuencia de eso, San Pablo dice, por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Segunda razón, para confirmar nuestra fe, es decir, robustecer nuestra fe. Las razones que siguen, las otras 4, son de conveniencia para nosotros mismos. La primera es para Cristo en sí mismo. Mereció, según la justicia divina, su exaltación. Pero ahora la segunda es para confirmar nuestra fe, es decir, nuestra vida espiritual, que tiene que ser una vida de fe. Porque en su resurrección el Señor manifiesta plenamente su divinidad, en la que debemos creer, y la verdad de su doctrina. Y así entonces confirma nuestra fe, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Fue crucificado en razón de su flaqueza, pero está vivo por la fuerza de Dios. Así también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por la fuerza de Dios sobre vosotros. Y más particular, es decir, porque resucitó, también nosotros viviremos con esa potencia y esa fuerza. Y más particularmente en la primera carta a los Corintios 15-14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Pero no, Cristo resucitó, por lo cual nuestra fe no es vana, sino que somos los discípulos de aquel que está vivo y sobre quien la muerte ya no tiene más poder. Tercera razón, para fortalecer y sostener nuestra esperanza. Porque si Cristo nuestra cabeza ha resucitado, nosotros sus miembros también esperamos resucitar. Dice en la primera carta a los Corintios 15:12 San Pablo, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y sigue diciendo, si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Pero no, dice San Pablo. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que duermen, es decir, de los que mueren. Llama sueño los que duermen porque la muerte finalmente es un sueño temporal hasta la resurrección corporal que tendremos al final de los tiempos, porque Cristo resucitó, porque nuestra resurrección corporal es efecto de la resurrección de Cristo. Pero bueno, volvamos al texto de San Pablo. Pero no, Cristo resucitó, entonces no es vana nuestra esperanza, porque Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos, nuestra resurrección. Pues del mismo modo que en Adán todos mueren, así también todos revivirán en Cristo. Así que tenemos que tener esperanza en nuestra resurrección. Jesús había dicho que Él es la resurrección y la vida, se lo dijo a Marta, hermana de Lázaro, prima de resucitar a su hermano, y también había vinculado la promesa de la futura resurrección a los que comieran su cuerpo y bebieran su sangre. Lo resucitaré en el último día. La Eucaristía es, por tanto, prenda de la gloria futura, y también allí Jesús tiene esta tarea de consolar. Nos alimentamos del cuerpo glorioso del Señor, y si le hacemos compañía a la Eucaristía, anticipamos el cielo, porque ya estamos en compañía del Señor glorioso, aunque escondido tras los velos eucarísticos. Cuarta razón que da Santo Tomás, fue necesaria la resurrección para encaminar la vida de los fieles, es decir, para indicar cómo tienen que vivir los fieles, porque tenemos que vivir vida de resucitados, es decir, principalmente vivir la vida según el Espíritu y de modo particularísimo la vida de la caridad, que es lo que perdurará en el cielo. Dice San Pablo, ahora hay 3 cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la más grande es la caridad. Es la que perdurará, la que no tendrá nunca fin. Dice en la carta a los Romanos, San Pablo, fuimos con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Así tenemos que vivir como resucitados.
Por tanto, vivir ya esta vida nueva es vivir con la mente puesta ya en el cielo. Más adelante, siempre en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 8 a 11, vuelve a decir: si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, la resurrección de Cristo nos muestra el camino, que es seguir aquello que Cristo nos enseñó y de lo cual nos dio ejemplo. Es seguir la vía, el camino a la resurrección, que es seguirlo a Él crucificado. Sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más, que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez y para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. De ese modo, la resurrección de Cristo endereza, encamina nuestra vida, nos muestra el camino, nos muestra cómo tenemos que vivir. Y finalmente, como quinta razón que da Santo Tomás, era necesario para completar la obra de nuestra salvación, ya que con su muerte Jesús nos había librado de los males. La pasión de Jesús, según Santo Tomás, está ordenada a eliminar los obstáculos de la vida divina en nosotros, es decir, la expiación del pecado. Pero quitado el pecado por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, era necesario que se nos comunicase la vida divina. Y esto es efecto de la resurrección. La pasión entonces fue necesaria para la eliminación del mal, del obstáculo que impedía la comunión con Dios. La resurrección fue necesaria para la comunicación de la vida divina a nuestra alma, a nuestra naturaleza. San Pablo dice en Romanos 4:25, Cristo fue entregado por nuestros pecados, expiación del pecado, y fue resucitado para nuestra justificación, es decir, para causar en nosotros la justificación. De este modo, habiendo cumplido su obra de salvación, especialmente mediante la resurrección, Jesús nos liberó de la triple esclavitud a la que estábamos sometidos. Esa esclavitud del diablo, porque Jesucristo lo derrotó con la cruz y con la resurrección. Esclavitud del pecado, porque a causa del pecado entró la muerte en el mundo, pero a causa de la muerte y resurrección de Cristo entró la vida indestructible en el mundo y podemos aspirar a la vida que no tiene fin. Y la esclavitud de la muerte, porque, que había entrado a causa, ya dije, de la muerte. Esclavitud también del pecado, que es pecado de naturaleza. Todos nosotros, dice San Pablo en la carta a los Romanos, éramos esclavos del pecado y no podíamos liberarnos del mismo. Era un acta de condena que pesaba sobre nosotros. Repito porque me trabé un poco. Liberación del diablo que nos tenía esclavizados, derrotándolo en la pasión y resurrección. Liberación del pecado, del cual éramos esclavos a partir del pecado original. Y liberación de la esclavitud de la muerte que había entrado en el mundo a causa del pecado. A la muerte, Jesús le dice, como se cita en Oseas según la Vulgata, «Oh muerte, yo seré tu muerte». Así que nosotros somos miembros de un cuerpo cuya cabeza está viva y gloriosa y nos espera sentada a la derecha de Dios. Y por eso allí tenemos que tener nuestra conversación, como dice San Pablo, nuestra conversación está en los cielos, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Nuestra conversación quiere decir nuestro trato, nuestra compañía, nuestra mente, nuestros deseos. Terminar, dice San Ignacio, con un coloquio o coloquios según esta materia y terminar con un Padre Nuestro. Se puede hacer el coloquio a Jesús resucitado, a la Santísima Virgen María llena de alegría, de indescriptible alegría, o al Padre que exalta a su Hijo. Quiero hacer ahora, en unos pocos minutos, otras consideraciones sobre algunos efectos de la resurrección de Jesús. Las tomo de una obra del exégeta alemán Heinrich Schlier que se llama Sobre la resurrección de Jesús. Es una obra que de algún modo continúa otro escrito de él que se llama Principados y Potestades en el Nuevo Testamento, donde tiene como tesis central que la resurrección de Jesús ha transformado definitivamente la historia de la humanidad y ha derrotado definitivamente al mal y a los demonios, a las potencias malignas. Entonces, algunos efectos que se siguen de la resurrección los menciono porque tienen mucha fuerza esta explicación de este exégeta y puede ser de mucho provecho espiritual. En primer lugar, se sigue algo para el mismo Cristo y es su exaltación. Eso que decía Santo Tomás, que lo primero es que se cumple la justicia de Dios, porque Jesucristo
es exaltado. Pero nuestro Señor Jesucristo es exaltado como Señor, como Kyrios, dice en Hechos 2:36. Sepa pues con certeza, dice San Pedro, toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. O San Pablo en la carta a los Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. O como ya citamos en Filipenses 2, 9, 11, Dios lo exaltó por su humillación y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, Kyrios, Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, Jesucristo es constituido Señor, Señor de todo por su resurrección. Pero además, la resurrección de nuestro Señor desvela, por decir así, revela la veracidad de las palabras de Jesús, de sus obras y de su camino, del camino al cual Él nos invita. Estas realidades están confirmadas por la resurrección de Jesús. Su palabra es la verdad, sus obras manifiestan que es Dios. Él es el camino que conduce a la vida, el camino que nos ha enseñado, llamándose a sí mismo camino, verdad y vida. Él nos puede llevar a la vida indestructible. En tercer lugar, se desvela, se muestra el poder de la cruz de Cristo, o si se quiere, de la muerte en la cruz. Se revela qué poder tiene la pasión de nuestro Señor Jesucristo en orden al bien, en orden a nuestra redención, y qué poder tiene la cruz en quien decide vivirla, la imitación de Jesucristo. Toda la vida de Cristo procedía hacia la cruz desde la encarnación, como dice al entrar en este mundo, según la carta a los Hebreos, Hebreos 10, 6, oblaciones y sacrificios no has querido, pero me has preparado un cuerpo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. En la resurrección se manifiesta el crucificado que ha resucitado, porque Jesús resucita con sus llagas, con los signos de su pasión, y se manifiesta entonces que la cruz no era el punto final, sino que la cruz era de alguien que iba a resucitar venciendo a la misma muerte. Así es la cruz de Cristo la que ha abierto el camino a la vida, y esto para siempre, y esto no solo para Jesús, sino para todos los que son sus miembros. Todos podemos ahora acceder al don de la vida de hijos de Dios y de la vida eterna, porque este don se nos ha dado en Jesucristo muerto y resucitado. Porque Él, como dice San Pablo, padeció la muerte por nosotros, por nuestros pecados. Su muerte por nuestros pecados se manifiesta ahora como vida para nosotros. Se entregó por nuestros pecados, pero volvió a la vida para nosotros, para darnos esa vida. San Pablo en la 2 Corintios 5:15 murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. También resucitó por nosotros. Su muerte fue un morir al pecado de una vez y para siempre, pero su vida es un vivir para Dios, dice San Pablo en la carta a los Romanos 6:10. Por tanto, en la resurrección, dice este exégeta, se cumple y se desvela el oculto poder de vida de la cruz de Jesucristo. El poder de vida de la cruz de Cristo. El poder del amor que en la obediencia a Dios sufre por los pecados de los otros y muere bajo ellos, porque muere bajo aquellos mismos que está intentando redimir. También Cristo murió por los que lo crucificaron. Por eso se manifiesta este poder de la cruz de Cristo y del amor que, obediente a Dios, sufre incluso por los pecados de todos, incluso de los que lo matan. Su muerte se manifiesta como entrada en la vida y por eso, entre otras razones, San Juan la considera en su Evangelio como la glorificación de Dios. En cuarto lugar, la resurrección de Cristo desvela o manifiesta, revela su intercesión por nosotros. Porque desde la resurrección el que murió por nuestra causa y por nuestro amor y fue resucitado a una vida indestructible, intercede desde ahora y para siempre, eternamente por nosotros. Murió como sacerdote en la cruz y como víctima por nosotros, y entonces al resucitar continuará a ejercer su eterna intercesión, que es también una acción sacerdotal, como dice la carta a los Hebreos.
De aquí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Hebreos 7:25. O como dice en la carta a los Romanos, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica, ¿quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Romanos 8:33. Por eso, Él es el Señor del que depende nuestra vida o nuestra muerte, como expresa profundamente San Pablo. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos, porque Cristo murió y volvió a la vida, para eso, para ser Señor de vivos y muertos. Y en quinto lugar, dice este exégeta, último efecto que menciono, por la resurrección ha sido transformada totalmente la situación del mundo y del hombre. La resurrección de Cristo es el evento decisivo, es la derrota absoluta de las fuerzas del mal y es lo que nos abre las puertas de la eternidad para siempre. Ha sido totalmente transformada la situación del mundo, ante todo del demonio y de los poderes malignos. Dice San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están por las alturas. Pero con la resurrección de Cristo estos poderes han perdido su dominio. La cruz, dice este exégeta, sufrió el asalto de estos poderes, porque lo atacaron, se unieron contra él, como se dice en los Hechos de los Apóstoles, se pusieron de acuerdo contra él, Herodes, Pilatos, los poderes políticos y espirituales. Pero muriendo y resucitando, Jesucristo despojó estos poderes de poder, los dejó sin poder, los dejó vacíos. Los ató a su cortejo triunfal, dice San Pablo en la carta a los Colosenses 2:15. Contra Cristo crucificado y exaltado se estrella toda la presunta autonomía de estos poderes. Él ahora está sentado a la derecha del Padre por encima de todos ellos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, dice San Pablo en la carta a los Efesios. Por eso todos estos poderes que se consideran autónomos de Dios, que quieren prescindir de Dios, que se hacen eco del non serviam, no te serviré, de Satanás a Dios, y que luchan contra Dios, y al mismo tiempo, como son criaturas, terminan cumpliendo el plan de Dios, que Dios dispone todo para el bien de los que los aman. Todos estos poderes que buscan la muerte han sido vaciados de su poder en Cristo, muerto por nuestros pecados y vencedor por la resurrección. El poder que ellos ejercitan, que está en la fuerza del pecado y de la muerte, ha sido derrotado para siempre porque Cristo expió los pecados y derrotó a la misma muerte. Esto tiene para nosotros consecuencias muy importantes. Ante Cristo crucificado y resucitado, todo poder que venga con un nombre ajeno y que no se someta a él, está ya derrotado, está ya acabado. Podrá ejercer un cierto poder, podrá durar algunos años, podrá hacer daño, podrá hacer mal, pero Jesucristo resucitado es el que tiene la última palabra. Por eso en el Apocalipsis le dice a San Juan, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquel mismo que nos había dicho en la última cena, en el mundo tendréis tribulaciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Nosotros no tenemos la esperanza puesta en un muerto o en un derrotado, sino en aquel que resucitó victorioso y es el único nombre en el cual podemos alcanzar la salvación, dice San Pedro en los Hechos, capítulo 4, versículo 12. No tenemos que doblegarnos ante nadie más, solo doblegar nuestra rodilla ante aquel ante el cual toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiesa que Él es Señor para gloria de Dios Padre. Por eso el que se somete a Jesucristo, el que lo obedece, el que ama su cruz, el que lo sigue, el que se hace su discípulo, y en esto los sacerdotes tenemos que ser los primeros, porque hemos sido llamados para estar con Él y para configurarnos con Él como víctimas. El que a Él se somete ya vive vida de resucitado y ya es Señor de todo, ya participa del señorío de los hijos de Dios que menciona San Pablo, ya puede juzgar sobre todas las cosas, y aunque el mundo se vuelva contra Él y el demonio
y las fuerzas del mal y lo ataquen y lo critiquen, sin embargo ya ha vencido. Eso se ve, esa victoria del cristiano se ve de modo paradigmático en los mártires. Parece que el mundo se enardeció contra ellos y los derrotó, pero como ya decían los antiguos, el martirio fue justamente su trofeo y su victoria. Fue el día en que nacieron para el cielo, y esto por una sola causa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es decir, todo el misterio pascual coronado por el triunfo y la exaltación de la resurrección. Con Jesucristo nosotros ya hemos resucitado, dice San Pablo. Por la vida de la gracia que hay en nosotros ya somos partícipes de su vida gloriosa. Hemos sido conmuertos con Él en el bautismo, pero hemos conresucitado con Él y hemos consalido con Él a los cielos y nos hemos ya consentado con Él en los cielos, y por eso dice San Pablo, en esperanza ya hemos sido salvados, porque somos discípulos de aquel que, llama San Pedro en los Hechos, es el jefe que conduce a la vida. Terminemos entonces esta contemplación con un coloquio a Jesucristo resucitado, o a María Santísima, o al Padre, según se ofreciere. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos.